Me llamo Alex y soy agente inmobiliario. O al menos lo era. Ahora solo me estoy escondiendo. Todo empezó con una casa, no una casa cualquiera. Esta era diferente. Estaba al final de un camino largo y solitario llamado Calle Susurros del Bosque. El nombre sonaba bonito, como de cuento de hadas. Pero no tenía nada de bonito. La casa era vieja, de madera oscura que parecía gris bajo el cielo nublado. Tenía 2 pisos, ventanas grandes que parecían ojos vacíos y un amplio porche delantero con una única mecedora. Los árboles del bosque crecían justo en el patio trasero. Sus ramas como dedos largos y huesudos que se extendían hacia el tejado. Estaba completamente aislada, a kilómetros del vecino más cercano. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero. El negocio iba lento y mis facturas se acumulaban. Mi trabajo era sencillo, encontrar inquilinos para la casa de Calle Susurros del Bosque. El propietario quería que alguien viviera allí al menos un mes. Un mes. Ese era el número mágico. No entendía por qué, pero la paga era demasiado buena como para hacer muchas preguntas. Se suponía que debía cobrar el alquiler, revisar la propiedad y asegurarme de que todo estuviera en orden. Parecía el trabajo más fácil del mundo, pero desde el principio, algo no encajaba. Cada vez que subía por aquel camino largo y tranquilo, un escalofrío me recorría la espalda. El aire se volvía más frío y el mundo parecía contener la respiración. La casa estaba siempre limpia, demasiado limpia. Estaba completamente amueblada con muebles viejos y oscuros. Una mesa de comedor grande, un sofá cubierto con una sábana blanca y camas con mantas perfectamente hechas, pero no había polvo. Ni una sola mota. Era como si nadie hubiera vivido allí, o tal vez alguien la limpiaba constantemente cuando yo no estaba. Lo más extraño era la sensación que había dentro. Era una sensación pesada y silenciosa. El tipo de silencio que no es pacífico. Era el tipo de silencio que escucha. Caminaba por las habitaciones vacías, mis pasos resonaban en los suelos de madera. Y siempre sentía como si la propia casa me estuviera observando. Mi tarea principal era mostrar la casa a los posibles inquilinos. Intentaba que pareciera atractiva. Mira esta increíble vista del bosque. Es tan tranquilo y privado aquí. Un escape perfecto de la ruidosa ciudad. La gente solía interesarse porque el alquiler era sorprendentemente bajo para un lugar tan grande. Los llevaba por las frías habitaciones, forzando una sonrisa en mi cara, pero en el fondo sentía que estaba mintiendo. Les estaba vendiendo un sueño. Pero tenía un miedo creciente de que en realidad fuera una pesadilla. Y pronto descubriría lo terrible que podía ser esa pesadilla. El trabajo me llegó de una forma muy inusual. No encontré ningún anuncio en línea ni en el periódico. Me encontró a mí. Un martes lluvioso, el teléfono de mi pequeña oficina sonó. Era un número que no reconocía, sin identificación de llamada. Casi no contesté, pero estaba desesperado por trabajar. Hola, Alex Carter Inmobiliaria, dije, tratando de sonar profesional. La voz al otro lado era baja y áspera, como piedras moliéndose. Era un hombre, pero su voz era extraña, casi... No, dijo... Presentó. Solo dijo, usted es un agente inmobiliario, necesito un trabajo, tengo uno para usted. Sus palabras fueron lentas y deliberadas. Me recorrió un escalofrío. Me habló de la casa en Whisperwood. Dijo que era el dueño, pero que estaba muy ocupado y vivía lejos. Necesitaba a alguien local para que la gestionara por él. Explicó los deberes, encontrar un inquilino, firmar un contrato de un mes, y eso era todo. Nunca me washer di su nombre. Cuando le pregunté, simplemente dijo, solo llámame el dueño. Me dijo que se encargaría de todos los pagos en efectivo. Dijo que me entregarían un paquete en mi oficina y que debía usar el dinero de dentro para mi comisión y el depósito del primer mes. Estaba escéptico. ¿Quién paga en efectivo sin siquiera conocerte? Todo era muy misterioso y un poco aterrador. Al día siguiente, una caja marrón lisa estaba en la entrada de mi habitación
de remitente. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había fajos de billetes de $100 cuidadosamente envueltos en gomas elásticas. Era más dinero del que había visto en meses. También había una única llave de hierro antigua y una nota. La nota estaba escrita con una caligrafía elegante y fina. Decía: esta es tu comisión por los primeros 3 inquilinos. Encuéntralos rápidamente. Deposita el alquiler en esta caja y déjala en el porche el día 1 de cada mes. Yo la recogeré. Se sentía como un trato con un fantasma, un acuerdo secreto que nadie más en el mundo conocía. Contra mi buen juicio, acepté el trabajo. El dinero era demasiado tentador para rechazarlo. Me dije a mí mismo que era solo un hombre rico y excéntrico que valoraba su privacidad. Llamé al dueño de nuevo, al número extraño, para confirmar que había recibido el paquete. No parecía complacido ni sorprendido. Solo dijo: bien, no me falles, a la casa no le gusta estar vacía. Esa última frase se me quedó grabada. A la casa no le gusta estar vacía. ¿Qué significaba eso? Sonaba como una amenaza. Pero aparte, ese pensamiento tenía un trabajo que hacer. Y estaba decidido a hacerlo bien. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Mis primeros inquilinos fueron una pareja de jubilados, los Henderson. Eran personas dulces y de pelo canoso que buscaban un lugar tranquilo para pasar un mes lejos de sus ruidosos nietos. Les encantó la casa de inmediato. La señora Henderson admiró los muebles antiguos y el señor Durpen Nandersperson estaba entusiasmado con el bosque. Dijo que quería dar largos paseos y observar pájaros. Parecían perfectos. Eran tranquilos, respetuosos y pagaban el alquiler a tiempo con una sonrisa alegre. Les di la llave de hierro y los vi meter sus 2 pequeñas maletas. Me saludaron desde el porche mientras me iba, luciendo felices y contentos en su nuevo hogar temporal. Me puse en contacto con ellos una vez, aproximadamente una semana después. Llamé a su móvil y la señora Henderson contestó. Sonaba feliz. Oh, es simplemente maravilloso, Alex, dijo ella. Es tan tranquilo aquí. No hemos visto a nadie más. Es como si tuviéramos el mundo entero para nosotros. Me dijo que su marido pasaba todo el tiempo en el bosque, explorando los senderos detrás de la casa. Sentí una sensación de alivio. Todo iba sobre ruedas. El trabajo era tan fácil como el propietario había prometido. Me quité la casa de la cabeza y me concentré en otras cosas, feliz de tener la comisión en mi cuenta bancaria. El mes pasó rápido. El último día fui a Whisperwood Lane para recoger la llave e inspeccionar la propiedad. Esperaba ver a los Henderson empacando su coche, listos para irse, pero cuando llegué, su coche no estaba, la casa estaba en silencio. Llamé a la puerta principal, pero no hubo respuesta. «¿Señor y señora Henderson?», grité. Mi voz sonaba pequeña en el vasto silencio. Intenté con el pomo de la puerta y estaba abierto. Lentamente empujé la puerta y entré. La casa estaba impecable. Las camas estaban hechas, los suelos limpios y la sábana estaba de nuevo en el sofá. No había ninguna señal de que alguien hubiera vivido allí. Busqué en toda la casa. Todas sus cosas habían desaparecido. Sus maletas, su ropa, sus libros. Incluso la caja de galletas a medio comer que la señora Henderson tenía encima de la cocina. Era como si nunca hubieran estado allí. Revisé los armarios, los cajones, todo. Estaba todo vacío. Pensé que era extraño que se fueran sin despedirse o sin dejar la llave. Pero supuse que solo tenían prisa. Encontré la llave en la mesa de la cocina, justo en el centro. Cerré la puerta con llave, sintiéndome un poco inquieto. Llamé a su teléfono más tarde ese día, pero fue directamente al buzón de voz. Nunca volví a saber de ellos. Unas semanas más tarde encontré a mis segundos inquilinos. Eran una pareja joven, ambos escritores llamados Sarah y Ben. Pensaron que la casa aislada era el lugar perfecto para trabajar en sus novelas sin distracciones. Estaban emocionados por la historia de la casa, su antigüedad
y su ubicación remota. Este lugar tiene mucho ambiente, había dicho Sarah con los ojos muy abiertos por la inspiración. Ya puedo sentir cómo fluyen las ideas. Ben asintió con la cabeza, tomando fotos del bosque oscuro con su teléfono. Estaban llenos de energía creativa y optimismo. Se mudaron con 2 portátiles, 3 cajas de libros y una cafetera sin la que decían no poder vivir. Igual que con los Henderson, los llamé después de aproximadamente una semana para ver cómo se estaban adaptando. Ben contestó el teléfono y sonaba un poco diferente de cuando lo había conocido. Su voz estaba cansada. Dijo que la casa era demasiado silenciosa y que el silencio les dificultaba concentrarse. Mencionó que Sarah tenía problemas para dormir. No paraba de decir que oía ruidos extraños por la noche, como susurros que venían del bosque. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que probablemente era solo el viento en los árboles. No parecía convencido. La llamada me dejó un pequeño y frío nudo de preocupación en el estómago. Al final de su mes sucedió lo mismo. Conduje hasta la casa el último día de su contrato. Alkai Shirala Ler Airways. Y su coche había desaparecido. La casa estaba quieta y en silencio, con el mismo aspecto que antes de que llegaran. Llamé a la puerta, luego grité sus nombres, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. La puerta estaba abierta de nuevo. Entré y mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Era exactamente lo mismo que con los Henderson. La casa estaba perfectamente limpia, las camas hechas y todos los muebles en su sitio. No había rastro de Sarah ni de Ben. Sus portátiles, sus cajas de libros, incluso su preciada cafetera, todo había desaparecido. Ahora era más que extraño. Era profundamente inquietante. 2 inquilinos habían desaparecido sin dejar rastro, dejando la casa en un estado antinaturalmente impecable. La llave de hierro estaba en el mismo sitio de la mesa de la cocina. La cogí y la sentí fría en mi mano. Caminé por las habitaciones silenciosas. La sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Intenté llamar a Sarah y Ben, pero sus teléfonos estaban apagados. Les envié correos electrónicos, pero nunca obtuve respuesta. Simplemente habían desaparecido, engullidos por el silencio de Whisperwood Lake. Sabía que debería haberme detenido entonces. Debería haber llamado a la policía, pero no lo hice. Mi miedo crecía, pero también mi necesidad de dinero. El dueño me había vuelto a llamar. Su voz ronca parecía venir de muy lejos. La casa está vacía, dijo. No era una pregunta. Busca otro inquilino. Dudé, pero la idea de ese dinero esperándome ahuyentó mis dudas. Así que puse el anuncio de nuevo. Unos días después, llamó un hombre. Dijo que se llamaba Julian. Quería ver la casa de inmediato. Cuando llegó para la visita, sentí una punzada de inquietud. Era un hombre pálido y delgado, quizás de ser 20 and stratos, and ñoños con tatuajes oscuros que le cubrían el cuello y los brazos. Llevaba un anillo grande y plateado en la oreja que brillaba con la luz tenue. Julian no dijo mucho mientras le mostraba la casa, solo caminaba por las habitaciones, con un paso lento y deliberado. Sus ojos, que eran de un azul muy claro, parecían mirar más allá de los muebles y a través de las paredes. No le importaba la cocina ni los dormitorios, solo le interesaba una cosa: la vista desde el porche trasero. Se quedó allí mucho tiempo, mirando el denso y oscuro bosque. Necesito alejarme de mi pasado, dijo en voz baja, con la mirada fija en los árboles. Esto es bueno. Esto es tranquilo. Me encanta la vista. Aceptó alquilarla en el acto, sacando un grueso fajo de billetes de su bolsillo para pagar el mes. Sentí un nuevo nivel de pavor al entregarle la llave de hierro. Había algo en él, una extraña calma, que parecía fuera de lugar. No llevaba mucho equipaje. Solo una gran bolsa de lona que se colgó al hombro. Me dijo que no le molestara. Dijo que quería que lo dejaran completamente solo durante todo el mes. No quería llamadas, ni visitas. Dejaré la llave en la action y a la mesa cuando termine.
dijo, como si ya conociera la rutina. Al irme lo vi regresar al porche, sentarse en la vieja mecedora y mirar fijamente al bosque como si estuviera esperando a alguien. Pasaron 2 semanas, no el mes completo. Solo 2 semanas. No podía dejar de pensar en Julian y la casa. Su petición de aislamiento total me puso más nervioso, no menos. Luchaba contra el impulso de llamarlo todos los días. Entonces, una mañana tuve una sensación, una terrible y hundida sensación en el fondo de mi estómago. Sabía que algo andaba mal. Conduje hasta Whisperwood Lane con las manos apretando fuertemente el volante. Su viejo y destartalado coche había desaparecido. Caminé hasta la casa silenciosa, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ni siquiera me molesté en llamar. Empujé la puerta y entré, preparándome para el familiar y escalofriante vacío. Y eso fue exactamente lo que encontré. Todo había desaparecido. Esta vez el vacío se sentía diferente. Era más pesado, más definitivo. La casa estaba impecable, por supuesto. Los suelos brillaban, los muebles estaban perfectamente ordenados y el aire era quieto y frío, pero Julián solo había estado aquí 2 semanas. Ni siquiera pasado un mes entero. El patrón se había roto y eso me asustaba más que nada. Caminé por las habitaciones silenciosas, mis pasos eran el único sonido. Revisé el dormitorio que había usado. La cama estaba hecha con precisión militar. El armario estaba vacío. Miré en el baño. El lavabo estaba impecable. No había ni un solo pelo, ni una gota de agua, ni un cepillo de dientes olvidado. Había desaparecido por completo. Empecé a sentir pánico. Esto no era normal. La gente no desaparece así como así. No 3 veces seguidas. No de la misma casa. Los Henderson, Sarah y Ben. Y ahora, Julián. Todos desaparecidos, junto con cada una de sus pertenencias. Era como si la propia casa los estuviera borrando, eliminando cualquier prueba de que alguna vez hubieran existido dentro de sus paredes. Sentí una oleada de culpa invadirme. Yo fui quien los trajo aquí. Había aceptado el extraño dinero del propietario. He ignorado todas las señales de advertencia. Las desapariciones de estas personas eran mi culpa. Yo era cómplice de lo que fuera que estuviera ocurriendo en este lugar. El silencio de la casa era ensordecedor. Me quedé en la sala de estar mirando los muebles impecables y las superficies sin polvo. Era un escenario perfectamente preparado para el siguiente acto, la siguiente víctima. Y yo fui quien lo preparó. Recordé las palabras del propietario. A la casa no le gusta estar vacía. Era esto lo que quería decir. La casa consumía a la gente. La idea era una locura, pero ¿cuál era la alternativa? Que 3 grupos separados de inquilinos hubieran decidido mudarse en secreto en mitad de la noche sin dejar rastro y nunca volver a contactarme. Eso parecía aún más imposible. La casa era la única constante. La casa era el problema. Mi mente se aceleró mientras intentaba darle sentido. Pensé en el propietario, la voz ronca al teléfono, las entregas de dinero en efectivo. Él sabía lo que estaba pasando aquí, tenía que saberlo. No era solo un casero excéntrico, era parte de toda esta pesadilla. Busqué la llave y, como antes, estaba sobre la mesa de la cocina. La recogí, pero esta vez no me fui. No podía. El ciclo tenía que terminar. No podía permitir que nadie más se mudara a esta casa. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Aunque eso significara ponerme en peligro, el patrón del vacío tenía que romperse. Unos días después me llamó una pareja joven. Tenían un bebé. Vieron mi anuncio y dijeron que la casa en Whisperwood Lane parecía perfecta para su pequeña familia. Querían escapar de la ciudad durante un mes. Escuchar el arrullo del bebé por teléfono me heló la sangre. No podía hacerlo. No podía llevarlos a ese lugar. Me imaginé a su pequeña y feliz familia siendo borrada, sus risas reemplazadas por ese horrible silencio de escucha. Les dije que les devolvería la llamada y luego colgué teléfono con la mano temblorosa.
Esa noche decidí que tenía que volver a la casa. Tenía que encontrar algo, lo que fuera, que pudiera explicar lo que estaba pasando. Conduje por Whisperwood Lane bajo el cielo negro y sin luna. El bosque a cada lado de la carretera era un muro de oscuridad impenetrable. Aparqué el coche a poca distancia y caminé el resto del camino, con el haz de mi linterna abriendo un camino nervioso delante de mí. La casa parecía aún más amenazante de noche. Una forma oscura contra el cielo, ligeramente menos oscuro. Usé la llave de hierro para abrir la puerta. El sonido resonó fuerte en el silencio sepulcral. Entré, mi linterna barriendo las habitaciones limpias y vacías. La sensación de ser observado era abrumadora y tuve que luchar contra el impulso de correr de vuelta a mi coche. Busqué en la casa de arriba abajo, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Quité las sábanas de los muebles, miré debajo de las camas y revisé dentro de cada armario. Nada. Estaba tan perfecta y vacía como siempre. Entonces me acordé de Julian. Le encantaba el porche. Pasaba el tiempo sentado en esa vieja mecedora de madera mirando al bosque. Salí con el aire húmedo de la noche pegándose a mi piel. La mecedora estaba quieta esperando. Pasé mi linterna por ella, examinando cada centímetro de la madera. Al principio no vi nada, pero entonces mi luz captó un pequeño destello plateado. Atrapado en una grieta entre el asiento y el reposabrazos había una joya. Era el pendiente grande y plateado de Julian. Se me subió el corazón a la boca. Pero eso no fue lo peor. Adherido al anillo de plata había algo pequeño, pálido y grotesco. Era un trozo de oreja. Estaba podrido y ensangrentado, y me sentí mal del estómago. Tropecé hacia atrás, dejando caer mi linterna. Mientras me agachaba para recogerla, su haz se deslizó por las tablas del suelo debajo de la silla. Allí, tallado profundamente en la madera, había un extraño símbolo. Era un círculo con una línea irregular que lo atravesaba. Algo antiguo y malvado. Había encontrado mi prueba, pero también había encontrado algo mucho peor. Me quedé mirando el símbolo, horrorizado. Parecía sacado de una pesadilla, una marca de pura maldad. Mi mente estaba dando vueltas, la oreja, el piercing, el símbolo. Esto era la prueba, esto era real, esto no era solo una serie de extrañas coincidencias. Algo violento y terrible había pasado aquí. Julián no se había ido sin más, se lo llevaron. Fue víctima de cualquier poder oscuro que residía en este lugar, un poder que exigía un precio, es un sacrificio. Y el símbolo se sentía como su firma, una marca que señalaba su territorio. Sentí un escalofrío helado recorrer mis huesos, un miedo tan intenso que me costaba respirar. Tenía que salir de allí, tenía que ir a la policía. Justo cuando me levanté, un sonido llegó desde el bosque. Era tenue al principio, y por un momento pensé que me lo estaba imaginando. Era risa, un sonido bajo y burlón. No era un sonido alegre, era cruel y burlona, llena de una alegría terrible. Sonaba como si viniera de lo profundo del bosque, pero se hacía más fuerte, más cerca. La risa resonó en la noche silenciosa, rebotando en los árboles, rodeando la casa. Era el sonido de algo inhumano, algo antiguo y hambriento, y sabía que yo estaba era el sonido de la cosa que se había llevado a los Henderson, y a Sarah y Ben y a Julián. El pánico se apoderó de mí, me arrastré hacia atrás, lejos del porche, lejos del bosque. La risa se hizo más y más fuerte. Un coro de alegría, de mente que parecía venir de todas partes a la vez. Estaba dentro de mi cabeza, arañando mi cordura. No esperé ni un segundo más, me di la vuelta y corrí. Huí por la casa, sin atreverme a mirar hacia atrás. Salí disparado por la puerta principal y corrí por la entrada hacia mi coche, con los pulmones ardiendo. La risa me seguía, persiguiéndome, pisándome los talones. Era un sonido salvaje y terrible que prometía un final horrible. Sentí que si me tocaba, me destrozaría. Busqué a tientas las llaves, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Me metí en el asiento del conductor, cerré la puerta de golpe y la aseguré con somebody.
Le dar la risa estaba justo fuera del coche ahora, un rugido ensordecedor de deleite malicioso. Metí la llave en el contacto y pisé el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron en la grava mientras me alejaba a toda velocidad de la casa en Whisperwood Lane, con los ojos desorbitados por el terror. No miré por el espejo retrovisor, no podía. Simplemente conduje tan rápido como pude, lejos de la oscuridad, lejos de la casa y lejos de... Esa... Terminable. A la mañana siguiente, fui a la policía. Estaba fatal. No había dormido y el sonido de la risa todavía me resonaba en los oídos. Les conté todo. Les hablé del propietario, del dinero en efectivo, de los inquilinos que desaparecían y de lo que había encontrado en el trau. La oreja, el real piercing y el símbolo. Seguramente soné a loco, pero no me importó. Les mostré la dirección de Whisperwood Lane. 2 agentes fueron a investigar la casa. Esperé en la comisaría durante horas. De un lado para otro, con los nervios completamente destrozados. Esperaba que volvieran con pruebas para confirmar mi historia. Cuando regresaron, sus caras estaban inexpresivas. Dijeron que no habían encontrado nada. La casa estaba limpia. No había ninguna mecedora en el porche. No había ningún piercing de oreja ensangrentado, ningún trozo de carne podrida y ningún símbolo extraño tallado en la madera. Las tablas del suelo eran viejas, pero estaban completamente sin marcas. Me dijeron que era una casa vieja, vacía y polvorienta, y que debía habérmelo imaginado todo. Dijeron que mi historia era increíble, no pudieron rastrear el número de teléfono del propietario. Y sin pruebas ni informes de personas desaparecidas, no había nada que pudieran hacer. Me miraron con sospecha, como si yo fuera el que estaba inestable. Salí de la comisaría sintiéndome derrotado y más asustado que nunca. Esa tarde llamé a la pareja con el bebé. Les dije que la casa ya no estaba disponible. Les dije que había un problema de fontanería, un problema de cimientos, cualquier mentira que se me ocurriera. No podía explicar la verdad, pero me aseguré de que nunca se acercaran a ese lugar. Entonces sonó mi teléfono. Era el número sin identificador de llamadas. Era él. Mi corazón se detuvo. Casi no contesté, pero sabía que seguiría llamando. Con la mano temblorosa, me llevé el teléfono a la oreja. El trato está cancelado, susurré, con la voz temblorosa. No voy a buscarte más inquilinos. Aléjate de mí. La voz ronca del propietario era fría y cortante. No había sorpresa en ella, solo ira. Seyar hizo un pacto. Siseó. La casa debe ser alimentada. El alquiler vence. Entonces dijo algo que me heló la sangre en las venas. Si no puedes traerle un inquilino, te cobrará el alquiler a ti. Luego se rió. Era la misma risa horrible y burlona que había oído en el bosque. Me llenó el oído, la cabeza, el alma. Grité y tiré el teléfono al otro lado de la habitación, rompiéndolo contra la pared. Pero no pude escapar del sonido. El pacto sería forzado. El erclau als Princess Sao. Y yo era el único que quedaba para pagarlo.